Amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en una nueva emisión de Las Reporteras, este espacio dedicado para quienes llevamos día a día la nota en el periódico La Jornada de Oriente. Saludo a nuestros amigos en las redes sociales que nos escuchan, que nos pueden ver a través de Facebook, a través de YouTube y estas plataformas. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Eh, Él es Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio, quien no necesita presentación. Sin embargo, bueno, para presentarlo, pues vamos a dar una semblanza de lo que ha sido eh, este activista y luchador social con una gran relevancia para la política de Puebla. Él es activista y fundador de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, UPA, o también conocida como 28 de octubre. Eh, en 1973 fue cuando la funda. Y bueno, pues entre esta semblanza que damos de Simitrio, como también se le conoce, pues además de ser activista y fundador, bueno, pues ha sido preso y perseguido político de varias administraciones. Ha sido objeto de detenciones arbitrarias, desaparición forzada, tortura y encarcelamiento. La primera de ellas, el 4 de julio de 1989, cuando fue detenido en la Ciudad de México por policía sin orden judicial. Entonces fue acusado por el gobierno de Mariano Piña Olaya por posesión de armas, narcotráfico y asociación delictuosa. El 7 de julio de ese año fue llevado al penal de San Miguel, donde estuvo recluido en una celda hasta el 10 de diciembre de 1993. En marzo de 1991, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al gobernador Piña Olaya, calificando las condiciones carcelarias de Sarabia como una especie de tortura. Posteriormente, Sarabia fue trasladado al penal de Puente Grande, en el cual pasó 4 años. El 29 de octubre de 1997 fue enviado al Ceferezo número 1, conocido como el penal de Almoloya o el Altiplano, donde permaneció hasta 2001, año en el que, tras un acuerdo con el gobernador Melquiades Morales Flores, se le otorgó la libertad condicional con la condición de que firmara 2 veces por semana en el penal de Nesa Bordo y durante un periodo de 13 años y 9 meses, además de que debía radicar en la Ciudad de México y no podía ausentarse sin autorización previa, limitando su movilidad en Puebla. El 19 de diciembre de 2014, Sarabia fue arrestado nuevamente tras reunirse con el entonces secretario de Gobernación Municipal, Guillermo Arechiga, durante el sexenio de Rafael Moreno Valle. Simitrio había declarado eh, que que había sido acusado de narcotráfico en una segunda ocasión. Maldonado le había advertido que existían averiguaciones previas sobre sus hijos por narcotráfico, por lo que le exigía a la organización subordinación total. Fue liberado finalmente en noviembre de 2017. Sin embargo, estuvieron abiertos procesos penales contra 5 integrantes de la agrupación. Esto es antecedentes de lo que eh, Rubén Sarabia significa, de la activista, y hoy nos da mucho gusto saludarlo sin más preámbulo. Muchas gracias por acceder a nuestra invitación, Rubén Sarabia. Simitrio, buenas noches. Buenas noches, nada que agradecer, al revés. A ustedes les agradezco la invitación. Y permíteme precisar, la primera vez que me detuvieron fue el 22 de agosto de 1977. Okay. La que refieres como primera ocasión es en realidad la segunda vez. Bien. Y bueno, fuera de eso, más o menos va todo lo demás, ¿no? Lo fundamental es que la razón principal por la cual he sido perseguido, encarcelado, tenemos un problema con el audio. No sé si nos escucha Rubén Sarabia. Perdimos el audio con usted. No sé si nos... Ahí está perfecto. Sí, ya se escucha, perfecto.
Bueno, decía que la primera ocasión que me detuvieron fue el 22 de agosto de 1977. Sí, La segunda ocasión fue la vez que tú refieres. bien, Y todo lo demás, pues ya, más o menos ahí va. La razón fundamental por la que se me persigue, se me encarcela, incluso han tratado de asesinarme, ha sido fundamentalmente por la posición política que manejamos respecto de la necesidad y la importancia de que sea la gente misma claro, la actora principal o fundamental de la solución de sus problemas y que no dependa del gobierno y mucho menos de países o gobiernos extranjeros, como es el caso de nuestro país, que está siendo desde hace muchos años dominado y saqueado principalmente por Estados Unidos, y que los diversos gobiernos que se han venido relevando, me refiero a los gobiernos federales, a la cabeza del Estado mexicano, pues de una manera abierta, a veces descarada y cínica, pues le sirven a los intereses del imperio estadounidense y lógicamente a los grandes capitalistas y terratenientes de nuestro país, mientras que al pueblo solo lo mantienen trabajando y buscando que esté con la cabeza gacha, resignado a su situación de solo producir riqueza para nosotros, mientras a él lo hunden en la pobreza, en la negación de los derechos, la supresión o limitación de sus libertades. Una de ellas es justamente el derecho al trabajo. Y este asunto pues, lo empezamos a abordar desde antes de 1973. Prácticamente empezamos con el trabajo de la ocupación del terreno de lo que ahora ocupa el mercado La Diagonal Defensores de la República, donde se estableció un tianguis popular con los vendedores ambulantes. Pero luego, pues como estaba lejos entonces del centro histórico, las ventas no eran muy altas, la gente no podía resistir porque pues, prácticamente trabajaban al día, y gentes infiltradas por la CNOP a partir del gobierno del estado y municipal, pues fueron ocupando los espacios que dejaban los vendedores. Entonces, a final de cuentas, la mayoría de esos vendedores regresaron al centro de la ciudad y ya fue como se fue construyendo lo que derivó en la masacre de 1973, la madrugada del 28 de octubre, mismo día en que se funda la organización para ver cómo responder a ese desalojo. Y bueno, pues ese es básicamente el origen de la organización y en razón de, repito, atender la cuestión de los derechos, las libertades de la gente y que sea la propia gente la, la que actúe, no que dependa ni siquiera de dirigentes o de intelectuales o de estudiantes como en esa época era yo, que les lleven la luz, ¿no? Así como Prometeo que le roba la luz a Zeus y se la lleva a la gente. No, no, no. Aquí es el asunto de que sea la gente misma la que se encargue de su propio destino. claro. Rubén Sarabia, estamos platicando con Rubén Sarabia Sánchez, él es Simitrio, el líder de la agrupación de vendedores ambulantes UBA 28 de octubre. El pasado 28 de octubre se cumplieron 47 años ya de que la UBA funciona como un instrumento de lucha social al servicio del pueblo. ¿Qué balance hace Simitrio a casi 50 años de la fundación de la 28 de octubre? Bueno, nosotros hacemos un balance en tres dimensiones. La primera dimensión es la gente misma que es la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de octubre. Es importante entender que la 28 no es una estructura que esté por encima de la gente y mucho menos aplastándola y asfixiándola. La 28 es la gente misma unida y organizada de manera tal que pueda atender su necesidad e interés de trabajo comercial y al mismo tiempo pueda extender sus brazos de apoyo a otros sectores de la población, no solo en Puebla, sino en todo el país. Y en ese sentido, nuestra organización ha sido una especie de escuela
De primero, de reconocimiento en el sentido de ubicación social. ¿A qué clase social se pertenece? ¿A la clase trabajadora o a la clase explotadora, la que vive del trabajo de los demás? Segundo, es un asunto que tiene que ver con la cuestión de que tienen que aprender a convivir en un marco donde los intereses colectivos de todos, son lo esencial, mientras que el interés individual o particular no debe de dejar de atenderse, pero siempre en razón del interés colectivo de todos, o sea, general. Una especie de ejemplo siempre les ponemos a los compañeros, es como un pastel. Si tenemos pastel, cada uno de los que estamos podemos tener una rebanada de pastel. Pero si no hay un pastel, pues nadie puede tener un pastel. Y solo los que tengan por su propia cuenta su pastel van a tratar de chantajear, dominar y, en fin, a los otros, ¿no? A cambio de migajas. Entonces, para evitar eso es que entre todos construimos el pastel y entre todos hacemos una distribución en la medida de lo posible y de lo que el sistema lo permite, lo más equitativamente posible. Esa es la primera dimensión y en ese sentido pues hemos avanzado bastante. Se han generado muchos dirigentes, muchos activistas a lo largo de los 47 años que desafortunadamente, como no hemos tenido la capacidad, eso hay que reconocerlo de manera crítica, de posibilitarles nuevas instancias de desarrollo, pues algunos de ellos se retiran, se dedican a su vida familiar, comercial, particular, y otros se desvían y terminan trabajando para el lado opuesto, ¿no? Para el lado del gobierno principalmente, ¿no? Son lo que nosotros llamamos los líderes gobiernistas. Si uno revisa la lista de los actuales dirigentes de las organizaciones gobiernistas de toda la ciudad de Puebla, nos vamos a dar cuenta que la mayoría pasaron por las filas de la 28 de octubre. El único problema es que en la 28 no aprendieron a ser gobiernistas. Aprovechan lo que aprendieron como su mercancía para venderse lo mejor posible al gobierno como instrumento para el gobierno, ahora en contra de los propios vendedores. Pero bueno, esa es una desgracia que tenemos que reconocer y buscar la manera de corregir. La segunda dimensión es el asunto de la vinculación con los demás. O sea, para nosotros partimos del hecho de que para cada cual, me refiero a cada sector o clase social del pueblo, su problema, su necesidad, su demanda es la más importante de todas. Pero no podemos caer en esa circunstancia, no podemos dejarnos arrastrar por esa circunstancia, porque de hecho todos estamos en una misma nave que se llama México. Es el país, y el país, como decía, está dominado y es saqueado por el imperio estadounidense. Entonces las carencias, los problemas, los sufrimientos que padece nuestro pueblo, de ahí arrancan. Entonces tenemos que buscar tener una misma visión y una unidad de interés colectivo de lograr que se dé verdaderamente la independencia nacional, que podamos como pueblo ejercer efectivamente la soberanía nacional. Y que en ese sentido los intereses, las necesidades, las demandas particulares sí son muy importantes, pero no pueden ser más importantes que el país en su conjunto. Entonces, ahí hay que aprender a poner el interés colectivo de todo el país sobre el interés particular de cada sector, cada grupo, cada clase, etcétera, ¿no? Sin renunciar a esto último, sino encontrar su espacio adecuado. Esto es una segunda dimensión y una tercera que tiene que ver con el asunto de que no es una cuestión de meras buenas voluntades, buenos deseos, de que uno es buena onda, ¿no? No, sino es un asunto de conocimiento científico de la realidad, ¿no? Algo así como que les digo a los compañeros es establecer o reconocer la realidad verdadera, no la que creemos que es, no la que nos dicen que es o la que quisiéramos que fuera, sino la que es tal cual, ¿no? Y en ese sentido, pues hemos avanzado en conocer algunos elementos de las ciencias generales, pero principalmente la ciencia social que todo el mundo conoce como la ciencia de la revolución comunista, ¿no? Que elaboraron Marx y Engels
en 1848 con la publicación del Manifiesto del Comunista, y se ha desarrollado desde entonces hasta la fecha a lo que ahora nosotros denominamos o reconocemos como el nuevo comunismo, y en el criterio de que el marxismo abarca todo, pero no desplaza nada, ¿sí? Entonces respeta las matemáticas, la física, la química, la biología y todo lo demás, ¿sí? Y lo abarca desde el punto de vista de que eso es parte de la realidad, de la naturaleza misma, no solo del planeta, sino del universo en su conjunto. Entonces, en ese sentido hemos tenido esta dimensión que nos resulta difícil, porque ¿cómo podemos pensar que un vendedor, una vendedora que muchas veces ni siquiera terminó la primaria, pueda alcanzar a tener esta clase de comprensión? Pues es que no es un conocimiento académico ni escolástico, es un conocimiento más bien práctico, ¿sí? Y es el asunto de que, como decía el propio Marx, hasta ahora los filósofos no han hecho otra cosa más que tratar de interpretar el mundo tal como es, pero de lo que se trata en realidad es de transformarlo. Y para poder transformarlo necesitas conocerlo. Y para conocerlo pues tienes que vivirlo directamente, ¿no? Y eso es lo que la gente hace todos los días, lo vive. Nada más tiene que aprender a verse a sí misma y sobre esa base determinar qué es real, qué es falso, ¿no? Un ejemplo les ponemos es el asunto de su familia. Cada uno tiene sus propios hijos, su propia mujer o su propio esposo, según sea el caso de quién manda en la casa, ¿no? Pero digo, ninguno de ustedes viene a trabajar todos los días, todo el día, para dejar sin comer a sus hijos y ustedes atesorar lo que se queda, ¿no? Sino que buscan darles lo mejor posible de alimentación, de vestido, de educación, de diversión, etcétera, a sus hijos. Pues eso que hacen ustedes para su familia es lo que tenemos que hacer para México. Pero en México hay algunos que se apoderan del poder, los ponen a trabajar a todos y ellos se quedan con la riqueza, mientras los demás pues padecemos hambre, necesidades e incluso represión y asesinato, como ocurre en nuestro país, ¿no? Pues, Esta es bueno, la manera de cómo les enseñamos a los compañeros. pues Rubén Sarabia, estamos platicando con Rubén Sarabia Sánchez Simitrio. Hay muchas cosas que platicar. Eh, Hablamos de los 47 años de la organización y yo quisiera preguntarle, a casi 50 años de la creación de la 28 de octubre, ¿sigue siendo un instrumento de lucha al servicio del pueblo? ¿Cómo la define el propio Simitrio? Bueno, primero que nada hay que señalar dos cosas. La primera es el hecho de que ahí hay elementos materiales que cualquiera puede ver, tocar, que contribuyeron a una posibilidad de correcto desarrollo urbano de la ciudad, incluso de su zona conurbada, que fue el planteamiento que hicimos en los primeros años de los 80s, que se denominó descentralización comercial, y que derivó en la construcción de la central camionera, la central de abastos, 3 centros comerciales populares de servicios y 4 mercados de apoyo, más algunos predios para tianguis o plazas populares. Eso despejó a la ciudad de vendedores en el centro. Pero luego la voracidad y la complicidad de los gobernantes se inclinaron por el tráfico, la especulación de los terrenos, y se orientaron hacia el sur de la ciudad. Y en lugar de aprovechar los mercados de apoyo como núcleos o polos de desarrollo, pues desbocaron todo hacia el sur de la ciudad. Y ahora pues tenemos un Angelópolis que se ve rico, no sé si realmente esté rico en términos económicos, ¿eh? Y tenemos un centro histórico prácticamente descuajaringado. Tenemos una zona oriente, no poniente, y sobre todo norte, que vive en la pobreza y prácticamente en extrema pobreza. No quiero decir que en el sur sean puros ricos, junto al sur se da el gravísimo contraste de enormes riquezas junto a espantosas pobrezas, ¿no?
Entonces es una situación que la ambición, la codicia por las ganancias descuajaringó ese programa que teníamos. Y ahora, en su lugar, estamos levantando la demanda de un programa, un proyecto que le llamamos nosotros de sistema de abasto, distribución y comercialización popular, donde no se trata que nosotros presentemos todo el proyecto, sino que entre todos los que tengamos interés en un correcto desarrollo de la ciudad, del Estado incluso, aportemos las ideas que consideramos que pueden contribuir al beneficio de todos, que lo construyamos e incluso invitamos a las universidades, a las instituciones de educación superior, a que aporten a sus elementos que consideren necesarios. No me refiero a personas, sino me refiero a carreras, a academias, etcétera, para elaborar los estudios necesarios que nos permitan tener una elaboración lo más científica posible de acuerdo a nuestra realidad y el planteamiento de una posibilidad de desarrollo, de manera tal que integremos los centros de producción, no solo agropecuarios, sino también incluso industrial, aunque sea en el nivel artesanal, ¿sí?, con finalmente los consumidores. Garanticemos calidad, precio y rapidez en ese sentido, ¿sí? Pero evidentemente esto poco o nada les interesa a algunas gentes del gobierno, sino que se interesan más bien en que es más rápido autorizar o no autorizar la instalación de un centro comercial o una tienda de cadenas en cualquier lugar y punto, y ya tan con eso resolvieron el problema. Pero no lo resuelven, terminan de acabar de envolver al cuerpo del mexicano con esa enorme serpiente que nos extrae la riqueza nacional, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la organización cumple sus 47 años sirviendo de instrumento de lucha y está a disposición de todo lo que quiera. Estamos platicando con Rubén Sarabia Sánchez Simitrio sobre los 47 años de la 28 de octubre. Y bueno, pues quisiera preguntarle ahora, cambiando un poquito de tema, ¿cómo están los procesos penales en contra de los miembros de la organización? ¿Se acabaron los procesos políticos de la 28 de octubre? ¿Qué panorama tenemos respecto a la situación jurídica? Bueno, de manera legal, los procesos de las compañeras que estuvieron sujetos a proceso, las compañeras y compañeros que fueron, por ejemplo, mi esposa, Rita Amador López, mi nuera, María de la Luz Gálvez Javier, mis dos hijos, Siguel y Rubén, más el asesinato de Mestli, ¿no? Mestli Huizochitl. Y compañeros presos también como Fernando Alonso, José Muñoz, y otros dos procesados, Sergio León y el otro, Silverio Montes. Todos están resueltos. Finalmente los vencimos, demostrando la completa falta de responsabilidad de los delitos que se nos imputó. Sin embargo, quedaron pendientes más de 127 órdenes de aprehensión que, según el ex procurador, no recuerdo cómo se llamaba. Víctor Carrancá. Pero no me acuerdo cómo se llama. Víctor Carrancá Burguet. Víctor Carrancá. Yo creo que va a ser muy gacho, por eso no me acuerdo de su nombre. Pero bueno, a excepción de eso, 127 órdenes de aprehensión que dijo directamente que la Cámara de Diputados Federal, que tenían giradas en contra de compañeros nuestros. Hasta ahorita, tanto el gobierno de Antonio Gali como el gobierno de Pacheco Pulido y el actual nos han dicho que no hay problema al respecto, pero no nos han mostrado la evidencia jurídica de que efectivamente esto ya está superado. Entonces, ese es un problema que todavía nos tiene con el pendiente. Y por el otro lado, se han presentado cosas en el último semestre. Vienen desde atrás, pero son más notables en el último semestre, donde nos llama mucho la atención que se centran las cosas en contra de nosotros y que podríamos nosotros calificar, sin temor a equivocarnos, pero no queremos anticipar,
que es una especie de preparativo para una ofensiva mayor en los próximos meses o años para tratar ahora sí de liquidar a la organización de una manera plena como instrumento de lucha. No es que la desintegren y la desaparezcan totalmente, no. Van a tratar de quitarle ese carácter de instrumento de lucha al servicio del pueblo, porque todo el mundo, bueno, no todo el mundo, todos los poblanos por lo menos, saben que lo mismo defendemos nuestras demandas, como luchamos en apoyo contra los maestros, de los estudiantes normalistas, no, rurales y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla, en fin, los obreros, los campesinos, los indígenas, las mujeres, los periodistas mismos que luego son asesinados o vilpendiados, ¿no? En ese sentido, pues andamos como chile de todos los moles, ¿no? Pero no es que andemos ahí de revoltosos metiéndonos, ¿no? Sino que lo vemos como un principio de clase trabajadora, ¿sí? De que no somos los únicos, no somos los primeros, no somos los mejores, sino somos parte de todo el pueblo mexicano o nación mexicana, por cierto, hay que enfatizar eso porque es el pueblo o nación mexicana en contra del imperio estadounidense que nos está chupando la sangre, ¿no? ¿Qué les hace pensar que hay una nueva andanada en contra de ustedes? ¿Cuáles son esos, digamos, esos elementos que ustedes observan que pudieran terminar no sé si en otra represión o en lo que usted mencionaba como un intento más de acabar con la organización? Miren, primero lo voy a manejar en orden jerárquico, ¿no? De parte del gobierno federal está la presencia de la policía, de la Guardia Nacional, hace algunos meses aquí en la 15 Norte y el Boulevard Norte, donde sin ninguna razón y con el pretexto de apoyar a la gente esta de la policía de la esta que se encarga de los impuestos, que no me acuerdo cómo se llama. El SAT. Comercio interior, de comercio interior, la Comercio policía de interior. comercio interior, Sí, fueron, sí. golpearon a los compañeros, destruyeron sus puestos, sus mercancías, y luego se pasaron, eso fue en el mercado de la Cuchilla, si se le conoce, en realidad es un predio. Y enfrente están instalados unos compañeros que aquí se conoce como el 284B. Ahí fue donde la Guardia Nacional disparó sus rifles con los botes de gases lacrimógenos, no al aire, sino al cuerpo de los compañeros. Afortunadamente los compañeros, como son gente de trabajo fuertes, pues resistieron el golpe y no pasó, afortunadamente, lo que sucedió allá en Atenco en 2006, cuando asesinaron a un joven de 18 o 20 años porque le dieron el golpe en el pecho, que provocó un paro cardíaco. Aquí, afortunadamente, repito, no pasó eso. Pero hicieron eso y además dispararon sus armas, sus AR-15, al aire. Y lógicamente que pues, es una actitud intimidatoria, eso por parte del gobierno federal para un botón de muestra. Un segundo elemento es el asunto de que en esa ocasión estuvo la policía estatal. Debo aclarar que no intervino para nada. Pero ahí estaba y el simple hecho de estar, pues ya es validar, ¿no? Es algo así como que, pues está bien, tú no mataste la vaca, pero tanto peca el que la mata como el que le agarra la pata, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido está esa cuestión. Y en tercer lugar, con el municipio, se presentó el asunto de un comandante de las fuerzas especiales, no sé cómo les llaman ellos, ¿no? Que vino a bordo de una de esas camionetas de Rino, creo que les llaman, ¿sí? Y pues agredió a los compañeros, disparó al suelo, hacia el piso, pues, y las esquirlas del asfalto les brincaron a la cara a los compañeros, a la yugular. Afortunadamente no causó graves daños. Pues, lógicamente la gente se enardece, pues no le hicieron nada. Simple y sencillamente porque los compañeros de dirección de esa zona donde ocurrió este incidente, que fue en la esquina del Boulevard Norte y la Héroe de Nacosari, pudieron controlar a la gente. Pero si no, hubiéramos pasado ahí una situación en la que de haber agredido a este policía,
habría parecido que nosotros, como somos muchos, y él estaba solo ahí con sus ayudantes, pues nosotros nos habríamos pasado de lanzas, como vulgarmente se dice. Y luego las provocaciones que vinieron a hacer aquí en el Mercado Zapata durante un encuentro nacional con presencia de asistencia de elementos de nivel internacional. A tomar fotografías a la gente que vino. Es una actitud provocadora. Casi les pone. No es cierto, pero para que entiendas la magnitud es como si te pusieran la cámara en la cara, ¿no? Entonces es una situación así de que no van a ver qué pasa, sino van a provocar. ¿Sí? Se reportó eso y bueno, lo único que hizo la autoridad correspondiente fue el quitarles el uniforme para que al día siguiente se presentaran en la misma actitud, pero vestidos de civil, ¿no? Ya no con su uniforme. Esto es el Mercado Zapata y luego lo que nos hicieron en el Zócalo, en pleno meeting del aniversario de nuestra organización, ¿sí? Van y montan una provocación a unos metros de la camioneta que estábamos ocupando como tribuna central. Y justo en el momento en que yo estoy hablando, ¿no? O sea, eso no es una... En política no hay casualidades, ¿no? Hay causalidades. Entonces, esta es una provocación directa. Entonces, que estén metidos los tres niveles, pues ya como que es algo que tienes que pensar. No puedes afirmar categóricamente porque, repito, no queremos adelantar vísperas, ¿no? Pero sí es motivo de reflexión y en su caso de conversación con las propias autoridades para saber de qué se trata, ¿no? Porque tampoco descartamos el hecho de que haya algunas repercusiones del pasado inmediato que traten de aprovechar la estructura actual para generar problemas y salirse con la suya, por decirlo así, ¿no? Y por el otro lado, tampoco descartamos que sea una forma distinta de aplicar la política ahora, de buscar formas de someter y controlar al pueblo de México, sobre la base de que, bueno, pues aquí en la caseta de Amozoc detuvieron a Kenny Hernández. La Guardia Nacional y la Policía del Estado de México, ¿sí?, se la llevan a la cárcel del Estado de México y luego, como no tienen muchos elementos para retener en la cárcel, la mandan a Acapulco, donde le crean otros delitos, otras carpetas de averiguación que tratan de convertirlas en procesos por los mismos delitos, pero ya es en otro lugar. Entonces ya es otra circunstancia. Y de ahí la trasladan a un penal ¿cómo se llama? De Morelos, de un penal federal femenil de Morelos. Bueno, se establece un plantón por parte de elementos de la agrupación, se llama Colectivo Zapata Vive, de la montaña de Guerrero, allá en la Fiscalía General de la República. A ellos los desalojan hace unos días, violentamente, no golpeándolos, sino empujones y cosas por el estilo, ¿no? Pero ahí tienen al plantón supuesto de Frena, de la extrema derecha fascista, cristera, ¿no? En el Zócalo, que ni siquiera hay gente, nomás tienen sus casas de campaña y no los tocan ni con un pétalo de rosa, ¿no? Entonces eso te ilustra más o menos de por dónde se inclinan las cosas, ¿no? Muy bien. O sea, nuevas formas de buscar el control del pueblo. Muy bien. Estamos platicando con Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, sobre los 47 años de la 28 de octubre. Y bueno, pues como decíamos al principio de la plática, hay muchas cosas que preguntarle a Simitrio. El 29 de junio de 2017 fue ejecutada Mezcli Sarabia, crimen que hasta la fecha sigue impune. Recientemente se reveló que había riesgo de que uno de los presuntos responsables quedara libre. ¿Qué información tiene al respecto, Simitrio, del avance de las investigaciones de este homicidio, de esta ejecución? Y bueno, pues sí, finalmente sí existen elementos para que uno de los presuntos responsables, pues lamentablemente quedara en libertad. En realidad, desde el punto de vista jurídico, no existen los elementos. Sí. Porque en el lugar donde fue asesinada Mezcli están las huellas digitales de este sujeto.
Los peritos de la entonces Procuraduría levantaron las huellas dactilares, además de que estaban en una cartulina que estas gentes dejaron diciendo que al que próximamente iban a asesinar es tu servidor, ¿sí? Sí. También en esa cartulina estaban las huellas de este sujeto. No es posible realmente desde el punto de vista jurídico liberarlo. El problema es que el Estado abre rendijas, ¿no? Como estas del juicio, ¿cómo se llama ese juicio sumario? Abreviado, ¿no? Que prácticamente más que juicio es una negociación. Tú declárate culpable y yo a cambio te rebajo la sentencia, ¿no? O sea, tú me das, yo te doy, ¿no? Y con eso ya hicimos justicia para Mestre. Pero nosotros decimos, no, el problema no es nada más él, ¿no? El problema es quién lo mandó, quién le dijo, ve y mata a Mestre, ¿sí? ¿Y por qué a Mestre? ¿No? Si nosotros estábamos presos. En ese periodo que asesinan a Mestre, a mí me tenían en calidad de preso con arraigo domiciliario, ¿sí? Antes de eso estuve con arraigo en el Hospital General de Puebla. Digo, del norte, aquí en Puebla, ¿sí? Entonces, ahí en el hospital me pudieron matar, me intervinieron varias veces por las varices esofágicas, con el pretexto de que se pasaron, no resistí la anestesia, o yo tengo un problema de cirrosis y por eso mismo bajas las plaquetas, ¿no? He llegado hasta niveles de 30,000, cuando ese es el límite que uno puede tener, ¿no? Y dicen, bueno, pues se desangró, ¿no? No es que lo quisiéramos matar, simplemente no aguantó, pues. Entonces pudieron haberlo hecho conmigo, pero no lo hicieron. Entonces lo hacen con mi hija. ¿Por qué? ¿No? Fue una hazaña plena contra la familia Sarabia por el hecho de que yo me negué a entregar la organización a Moreno Valle, que a través de Luis Maldonado me exigía, no que decía, él no quería sumisión ciega, ¿no? Pero sí subordinación total. No. Nuestra organización se ha caracterizado desde su origen por ser una organización independiente, democrática y de lucha. Entonces, en ese sentido, pues, no íbamos a traicionar ese principio y mucho menos a la gente, ¿no? ¿Me explico? Claro. Entonces trataron de chantajearme con el asunto de que tus hijos te andan vendiendo, algunos de tus hijos, porque no dijeron cuál, vendiendo protección a las bandas de narcotraficantes. ¿Tú crees que ellos necesitan que les vendan protección? Pues tienen sus mecanismos. Pero bueno, entonces, pues quieren encarcelarlos, encarcélenlos, nada más que tendrán que demostrar lo que dicen, ¿no? Y ahí nos veremos las caras. Pero no, primero que detuvieron fue a mí. Pero bueno, al final de cuentas, este asesinato pues sigue impune. Nosotros ahorita nos están exigiendo legalmente que fundemos y motivemos nuestra negativa al juicio sumario, no me acuerdo cómo se llama. Abreviado, perdón. Porque es eso, te digo, no es un juicio, es una negociación, ¿no? Y nosotros queremos que lo quieren soltar a cambio de que diga dónde están, quiénes son los otros que participaron. Eso ya lo sabemos desde el principio. La propia Fiscalía Especial nos dio pelos y señales de todo. El problema es que no le han dado validez ni jurídica y mucho menos procesal, en razón de que no se han girado más órdenes de aprehensión. El propio fiscal especial nos dijo que tenían 2 detenidos, uno en San Martín y otro en Tlaxcala, por otros delitos, pero que estaban implicados en el asesinato de Mestre. Nunca los han vinculado. Ni siquiera ha habido una solicitud de vinculación al proceso por el asesinato de Mestre. Sí. Entonces, cuando detuvieron por primera ocasión a esta señora, ¿cómo se llama? Marisela y otro cuate, ¿no?
El gobernador dijo que ya tenían a los responsables intelectuales del asesinato de Mestre. Jamás los vincularon a ese proceso. Los tuvieron presos, pero por posesión de arma ilegal, de instrumento ilegal, ¿no? Y los liberaron, porque no los vincularon al proceso, sino hasta que vinieron nuevamente a Mercado Hidalgo a empezar a provocar. Fue cuando se les reportó a la gente del gobierno, oigan, ya los soltaron, están aquí viniendo a provocar. Si no los frenan, van a causar un problema serio. Entonces fue cuando volvieron a detener a Marisela, y ahora sí ya vinculada al caso de Mestre. Pero qué necesidad de eso si ya desde entonces presuntamente sabían que ella era la autora. Nosotros no buscamos venganza, queremos justicia. Si ella es responsable, pues que responda, y si no es responsable, que la libere, ¿sí? Pero este es un asunto que tiene que ver con que aquí no importa la justicia, no importa la ley, importa el interés político. Y el interés político es el Estado contra la organización. ¿Cuántos detenidos hay por el homicidio en este momento? Solo uno. Y de acuerdo con el fiscal, desde entonces participaron más de 10. ¿Sí? Muy bien. Y tenían su base de operaciones en San Martín, su lugar de ejecución aquí, sus lugares de procedencia del Estado de México y otros lugares. Muy bien. Pues seguimos platicando con Rubén Sarabia Simitrio. Quisiéramos también tener la posición, el punto de vista de la 28 de octubre sobre los gobiernos de la 4T. ¿Han cumplido las expectativas o quedaron cortos? ¿Realmente son gobiernos de izquierda? ¿Se acabó la represión contra el 28 de octubre con estos gobiernos? Bueno, primero hay que decir que la 4T prácticamente es una amalgama, ¿no? De la suma de buenas intenciones, buenos deseos, que poco o nada tienen de fundamento en la realidad. Por ejemplo, está el asunto que el propio presidente López Obrador, cuando anduvo de campaña primero y luego después cuando hizo el recorrido al país, en agradecimiento por el apoyo popular con la votación de más de 33 millones de votos, ¿sí? Él prometió que ya ejerciendo el poder iba a cancelar el cobro de peaje en todas las casetas del país. Y no ha cumplido. Al revés, ahora eso es uno de los motivos por los cuales tienen encarcelada a Kenia. ¿Sí? Entonces, no ha cumplido eso que es una promesa de lo que es la 4T. En segundo lugar, el asunto de las consultas populares, ¿no? Por lo del Tren Maya. Si tú le preguntas a la gente de los pueblos originarios si quieren que se destruya su selva, su hábitat, para que pase una vía del tren, te va a decir que no. Pero si le preguntas a la gente que de ese mismo estado viaja de ahí, por ejemplo, a Yucatán o a Quintana Roo, y que necesita una vía segura y rápida, pues te va a decir que sí. Entonces, el problema de las encuestas no es que no las hagas, sino que a quién le preguntas. ¿Sí? Si tú le preguntas a la gente que requiere de ese transporte, pues te va a decir que sí. Y tú vas a presentar eso como una aprobación popular. Pero si tú le preguntas a la gente que va a resultar afectada, no solo por sus intereses económicos, sino por su hábitat, por todo su idiosincrasia, por decirlo así, pues te va a decir que no. Entonces, las consultas, en cierto modo, no son consultas reales. Son parciales porque van del lado de la gente que sí le conviene ese tipo de cosas, ¿no? En ese sentido está el asunto con el Tren Maya, por ejemplo. Lo mismo con el paso transísmico entre Coatzacoalcos y Salina Cruz. Yo no estoy opuesto, al revés, considero necesario y urgente que haya un desarrollo mayor y mejor del sur-sureste del país, pero no a costa de sacrificar
ni a la naturaleza, y mucho menos a la gente, sino incorporándolas. Y hay formas, hay modos, ¿no? Pero si no los consultas, si no los tratas con ellos, pues nunca vas a poder entender qué quieren, qué necesitan realmente. Entonces tú vas a interpretar, vas a pensar en lugar de ellos. Puede ser que le atines, y si le atinas, qué bueno. Pero esto no es una lotería de a ver si le pegas, ¿no? Esta es una situación de los intereses de a quien le sirves, o los intereses de esta gente y de la naturaleza misma, ¿no? O los intereses de los grandes inversionistas, tanto extranjeros, sobre todo extranjeros, pero también mexicanos, que van a lograr grandes ganancias ahí, como el propio consejero del presidente, no me acuerdo cómo se llama, Romo, ¿no? Que resulta beneficiado con esta reforestación de la que hablan, resulta beneficiado en sus negocios que tiene allá en el sur-sureste. Entonces, lógicamente que pues, ellos van a impulsar este tipo de cosas a como de lugar, ¿no? Muy bien. Seguimos platicando con Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio. Y bueno, pues lamentablemente el tiempo es corto, pero nos gustaría conocer el punto de vista de Simitrio sobre el conflicto entre el gobierno del Estado y la UAP. ¿Debe intervenir la Federación para resolverlo? ¿Cómo lo ve la 28 de octubre, que siempre ha sido solidaria con la Universidad Autónoma de Puebla? Bueno, primero es importante señalar que nuestra opinión no es parcial, a pesar de que el origen de nosotros como organización emerge de la Universidad Autónoma de Puebla, prácticamente el movimiento estudiantil por la reforma universitaria. En ese sentido, que este movimiento nace desde finales de los 50 y se corona a principios de los 70. ¿Sí? Y bueno, a pesar de eso, no tomamos una posición parcial, sino una posición que consideramos o creemos lo más objetiva posible. La universidad es autónoma en relación a cómo hace uso de sus recursos económicos, materiales y logísticos y demás. Ese es asunto de los universitarios. Nos parezca bien o no nos parezca bien a los que estamos afuera. Estemos o no de acuerdo, tenemos que respetarlo, punto, porque ese es el ejercicio de su autonomía. Si queremos que rindan cuentas de lo que están haciendo y sobre esa base de rendición de cuentas debemos buscar si hay o no unos manejos irregulares, pues tenemos que hacer la petición formal legal a las autoridades correspondientes. En el caso de los subsidios que aporta la federación, tiene que ser la federación la que exija las cuentas. De los subsidios que aporta el Estado, pues tiene que ser el Estado mismo de Puebla quien exija las cuentas. Y solo en el supuesto caso de que la rectoría o la autoridad correspondiente de la universidad no diera las cuentas que se le están solicitando o las diera de manera irregular, entonces procede a actuar o promover alguna acción jurídica en contra de esas autoridades. Pero si no hay tal y solo es un asunto de poderes, pues eso es un asunto grave que pone en riesgo la estabilidad social del Estado, ¿sí? La estabilidad política del Estado, porque una confrontación entre la institución más importante educativa en el Estado de Puebla, con proyección incluso internacional como es la Universidad Autónoma de Puebla, y el gobierno del Estado, que también es una institución de fundamental importancia porque nada menos que rige y administra la vida de todos los poblanos, que somos parte de México, que contribuyen con el país en sus pobrezas y sus riquezas. Pues no es cualquier cosa, ¿no? Claro. Entonces, ¿para qué perder el tiempo en cosas inútiles? Lo mejor es centrarse en objetivos. Por eso ahí planteamos que en lugar de pelear, habría que buscar la manera de cómo la universidad abre carreras como el estudio esto de la epidemiología, ¿no? Epidemiología. Ándale.
Rubén Sarabia, muchas gracias. Disculpe la interrupción, pero estamos con el tiempo medido. Yo le Ok. agradezco muchísimo que nos haya permitido platicar con nosotros para las reporteras, con su servidor Efraín Núñez. Y bueno, esperamos que en una plática posterior podamos seguir abordando temas de interés social y, por supuesto, analizando la trayectoria de la 28 de octubre. Le agradezco de nueva cuenta a Rubén Sarabia. A mí no me resta más que despedirme. Nos escuchamos la próxima semana en Las Reporteras. Su servidor Efraín Núñez. Muchas gracias, Rubén Sarabia, de nueva cuenta. Gracias a ustedes y como siempre, quedo a sus órdenes. Muchas Nos, nos gracias. escuchamos en la próxima emisión. Buenas Ok, noches. cuídense.